es una de las más difíciles como dogma, porque toca la esencia misma del modo de ser de Jesús antes de haber llegado al mundo, porque así fue planeado. Y cuando ya llegó al mundo, entonces ahí es donde se realiza realmente esa Madre de Dios. Las dos palabras son casi contradictorias, porque claro, madre quiere decir madre de alguien parecido a ella, pero en este caso es totalmente nuevo. Solo una notita totalmente fuera de contexto, pero para que estén sabidos, mañana, que no sé si va a entrar hoy al grupo, mañana la Lucy, nuestra hermana, cumple 90 años. Así que estamos muy felices con la chiquitía. Aplausos y felicitaciones. Nosotros, gracias. Así que gracias, doña Miriam. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Espero que no esté acá. Va a haber serenata, sorpresa. ¡Ay, qué alegre! Y una misa de acción de gracias nos caería bien para acompañarla. Primero las Ortega pensaron en serenata. ¡Ay, qué alegre! Hay parranderas. Muy lindo. Conchita, Sí, mañana. Sí, contá de Adelina. Ah, bueno, sí, gracias, Chinita. También contarles del otro lado de la moneda que no es tan favorable noticia, nuestra prima Adelina que está en Miami y ha estado delicada, pues sí, su cuadro es más complejo de lo que creíamos todos. Sí tiene cáncer y lo tiene en la vejiga, pero le tocó las paredes internas de la vejiga y entonces tienen que hacer un procedimiento mucho más complejo del que se creía en un principio. Lo está tomando con mucha serenidad y con optimismo, pero no sabemos ahorita en qué va a consistir el tratamiento. Así que sus oraciones siempre son muy bien recibidas. Yo le dije que se metiera hoy al Zoom porque escuchar esta parte de la vida de la Virgen María y la certeza de que es la Madre de Dios, pues es muy importante, pero no sé si lo va a hacer. De todas maneras, sus oraciones se las agradecemos. Entonces, gracias, Padre. Entonces, nos quedamos esperando que usted, por favor, nos ilumine con una oración al Espíritu Santo. Ya, con mucho gusto. Siempre invocamos el Espíritu Santo, no por costumbre o para hacer una elevación mística, sino por la pura necesidad de entender lo que es un misterio. En el caso de hoy, no solamente dogma, es un verdadero misterio. O sea, tomando a la letra como incomprensible para nuestra mente, pero no para la mente de Dios porque Él mismo lo hizo. Sin embargo, es algo que para creerlo exige un esfuerzo del lado nuestro, fiándonos totalmente de su palabra, porque Él lo reveló y lo hizo claro. Si nosotros creemos en esto, es partiendo de la palabra de Él. O sea, el discurso de Cristo en el mundo es la base absoluta de nuestro conocimiento. A través de esa palabra es que la iglesia luego no es que haga deducciones, sino simplemente contempla, trata de explicar lo que está contenido en estas revelaciones. Ya con el mismo espíritu sabemos con cierto temor que podemos equivocarnos en la interpretación. Por eso interpretar ya es obra del Espíritu Santo más que nosotros.
pero con las palabras que podemos derivar de los sabios que han tratado este argumento, a través de ello podamos reflexionar y penetrar un poquito más a fondo este misterio de la maternidad divina. El mismo Dante la expresa precisamente con una frase que parece que es casi un juego, pero dice madre, ¿cómo es? No, hija de tu hijo. O sea, cuando invoca a la Virgen, ella es hija del hijo, pero el hijo lo hizo ella. Así que parece que es también un misterio. Pero como se trata de la divinidad, este hijo es Dios. Y esto es lo que nos vamos a escuchar hoy, meditando más que con la mente, con el corazón. Porque esos dogmas no se pueden descifrar a base de conceptos, ideas que son analógicas, no sirve para penetrar en la realidad. Pero el corazón que ama va más allá de esto a través de las mismas obras, los milagros, los gestos, además de las palabras, sumando el sentido humano y divino de sus palabras, entra en la verdad de ese misterio. Pidámosle al Señor, hagamos un pequeño diálogo de amor con la tercera persona. Él es persona, exactamente igual como el Padre es persona y como el Hijo es persona. Los tres son igualmente personas. Ahora es difícil de explicar, se le da un nombre, a uno se le llama Padre, al otro se llama Hijo, y al tercero se llama el Espíritu, que luego es más difícil porque se dice entre el Padre y el Hijo hay una identidad de amor y esta es tan fuerte que se llama la tercera persona. Nos quedamos con esa cosa un poco nebulosa, pero vale la pena que escuchemos el aspecto propiamente de haberse encarnado, o sea, esa persona que viene pero como hijo de Dios e hijo de María. Hay dos filiaciones en este caso, la directa eterna con el Padre y la temporal con la Virgen, pero las dos coinciden en la realidad de Cristo. Hagamos un minuto de silencio. En nuestro corazón está presente Jesús y la tercera persona es la que lo introduce y lo revela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos y gracias Lili haber trabajado ese tema. Gracias, Padre. Sí, Lili, bienvenida. Freddy, ¿estás listo? Sí, Conchita, Comparto. por favor. Vaya, ya. Les recuerdo apagar sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Buenas noches, Padre Galo. Buenas noches, Conchita y compañeros. Este dogma, el número 22, la Madre de Dios, María, Madre de Dios, lo hicimos
para presentarla en conjunto con el querido Fred, al cual agradezco por su apoyo y gran conocimiento. Empezamos. La Virgen María, la Madre de Dios, Theotokos, la Madre de Dios. Dogma. María, la Madre de Dios. Generalidades del dogma. Es uno de los 4 principales relacionados con la figura de María en la fe católica. Se basa en el título de Theotokos, Madre de Dios, que se le atribuye a María. Fue formalmente proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Su propósito es analizar la naturaleza divina de Jesucristo desde el momento de su encarnación. Es la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia occidental. Comenzó en Roma alrededor del siglo VI, junto con la dedicación del Templo de Santa María la Antigua. El título de Theotokos se encuentra en pinturas en catacumbas en Roma y otros lugares del mundo antiguo. El dogma de María como Madre de Dios. Fundamento en Jesucristo. Este dogma indica que al dar a luz a Jesús, que es Dios y hombre, ella es llamada Madre de Dios, ya que Él tiene naturaleza divina y humana en una sola persona. Al ser Madre de Jesús, por extensión, es Madre de Dios. El Concilio de Éfeso en el año 431 dice, el título fue aprobado por el concilio para resolver la controversia de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien afirmaba que Cristo tenía 2 naturalezas separadas, humana y divina, que María era solamente madre de Jesús, el hombre, sin naturaleza divina. Se resolvió que Cristo es una sola persona humana y divina, así que al ser María, Madre de Jesús, debe ser llamada Madre de Dios. En el concilio se definió que tomando en consideración que Jesús es Dios y que la Virgen María lo llevó en su vientre y dio a luz al Verbo hecho carne, María es la Madre de Dios. Adicionalmente, en el Concilio Vaticano II se hace referencia a este dogma así. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Esto lo dice en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 66. Implicaciones teológicas. Este dogma no implica que María sea la Madre de Dios en su eternidad o naturaleza infinita, sino en la encarnación de Jesucristo. Esto afirma la unidad de las 2 naturalezas en Cristo y al mismo tiempo el papel singular de María en la historia de la salvación. Celebración litúrgica. La Iglesia Católica celebra la solemnidad de María, Madre de Dios, el 1 de enero, en donde destaca la maternidad de María y su papel en el misterio de la Encarnación, recordando su especial relación con la vida de Jesús. Importancia del dogma. Este dogma es significativo porque protege la enseñanza sobre la naturaleza de Cristo, subraya la importancia de la encarnación en la salvación, exalta el papel de María como la primera y más cercana colaboradora en la misión redentora de Cristo, y es una fuente de devoción hacia María, ya que refuerza su dignidad y papel en la vida espiritual de los creyentes. El Concilio de Éfeso
que ya se ha mencionado anteriormente, y dices, como se expuso anteriormente, la opinión de Nestorio causó una gran polémica. Él afirmaba que Jesús tenía dos naturalezas distintas, divina y humana, y que María era solamente madre de la naturaleza humana. Nada más, no podía llamársele madre de Dios. San Cirilo de Alejandría intervino en este conflicto teológico, argumentando que en Jesús había una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, y que no estaban separadas. Se declara que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre desde el momento de su concepción. Por lo tanto, al ser María su madre, es reconocida como la madre de Dios en sentido real. Consecuencias del dogma. Unidad de Cristo. Cristo es una persona divina y no una dualidad separada. Reconocimiento de María. El título Theotokos enaltece a María, protege la doctrina de la encarnación. María, al ser la madre de Jesús, tuvo un papel fundamental en el plan de salvación. Influencia en la devoción mariana. A partir de su designación, se fortaleció la devoción como Madre de Dios, lo que la hace una figura fundamental en la fe cristiana. Tuvo mucho impacto en la liturgia, la iconografía y espiritualidad cristiana en los siglos posteriores. Fundamento para la Cristología. La proclamación del Concilio de Éfeso fue un pilar en el estudio de la naturaleza y persona de Cristo y sentó las bases para desarrollos doctrinales posteriores, como los que se darían en el Concilio de Caledonia en el año 451, en donde se profundiza la naturaleza de Jesucristo y su relación con María. El concilio y el dogma de María como Madre de Dios fue un punto decisivo para la teología cristiana, protegiendo la divinidad de Cristo y la integridad de su naturaleza humana y divina. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el dogma de María como Madre de Dios es mencionado para subrayar el papel de María en el misterio de la encarnación y la naturaleza de Jesucristo. María Theotokos. El numeral 495 cita el Evangelio de San Juan 2, versículo 1 del 19 al 25. María es aclamada por intervención del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor. Lucas 1, 43. El niño que concibió como hombre por obra del Espíritu Santo, el Verbo hecho carne, es el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este numeral resalta que la Virgen María es la Madre de Jesús en su totalidad, incluyendo su naturaleza divina y reconocida como Theotokos. María en el misterio de la salvación. El numeral 509 refuerza la doctrina proclamada en el Concilio de Éfeso, afirmando que el título de Madre de Dios subraya el papel especial y único de María en el plan de salvación. María, un modelo de fe. En los numerales 963 al 975, se menciona que su maternidad espiritual continúa en la Iglesia y como Madre de Dios sigue intercediendo y acompañando a los creyentes
en su camino hacia Cristo. Por el resultado de la doctrina del Concilio de Éfeso, María no solo se convierte en la Madre de Dios, sino también en Madre espiritual de todos los cristianos. Implicaciones teológicas. El dogma tiene implicaciones teológicas en la doctrina católica, ya que influye en la comprensión de Jesucristo, de la Iglesia y del papel de María en la vida espiritual de los creyentes. Afirma la unidad de Cristo como Dios y hombre. Sostiene la enseñanza de que Jesucristo es una única persona con dos naturalezas inseparables, humana y divina. No es dos seres, sino una sola persona divina. Al ser María, madre de esta persona en su totalidad, se afirma que ella es la madre de Dios. Esta doctrina es esencial para la cristología. Reconocimiento como colaboradora de la salvación. María fue elegida para engendrar y dar a luz a Cristo, nuestro Salvador. Al aceptar su papel con fe y obediencia, colabora en el cumplimiento del plan divino. Es la colaboradora más cercana en la misión redentora. Comprensión del misterio de la encarnación. Ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación, que es en donde el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana en el seno de María. Ella, siendo humana, concibió por obra del Espíritu Santo. Esta realidad ayuda a entender que Dios se acercó a la humanidad de la manera más plena y completa, uniendo lo divino con la humanidad de Jesús. Fundación para la devoción mariana. El título de Theotokos es la base para la devoción de María en la Iglesia. Ella, la elegida por Dios Padre para traer su Hijo al mundo. El Ave María y el Rosario son dos ejemplos de nuestra devoción y reconocimiento a su condición de madre. Madre espiritual de la Iglesia. El dogma establece que María, la Madre de Jesucristo, es también la madre de quienes forman su cuerpo místico. Ella tiene un papel espiritual en la vida de todos los creyentes, intercede por nosotros y nos acompaña en nuestra vida de fe. Impulso para el ecumenismo. El dogma de María, Madre de Dios, es un punto común con varias tradiciones cristianas como la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones protestantes que reconocen a María como Madre de Dios. Es base para el diálogo ecuménico. Refuerza la doctrina de la redención y la gracia. Este dogma ayuda a resaltar la naturaleza de la gracia en la salvación. María fue escogida para cumplir un papel singular en la redención, mostrando que la salvación es un don de Dios. El dogma es una piedra angular de la teología católica. No solo honra a María, sino que resalta la naturaleza de Cristo, la encarnación, el rol de la gracia y la cooperación humana en la salvación. Es un dogma que orienta la vida espiritual de los fieles hacia una relación más profunda de Cristo a través de María. Muy bien. Gracias, Lili. Vamos a hablar un poco de los primeros teólogos y la Virgen María. Entre los primeros están San Ireneo de León, que fue de los primeros en desarrollar una teología mariana. En su obra Contra las herejías, presenta a María como la nueva Eva. Hace el contraste ya que Eva, al desobedecer a Dios,
trajo la muerte al mundo, mientras que María, al obedecerle, trajo la salvación a dar a luz a Jesús. Fíjense pues desde cuándo viene esto de la nueva Eva, no es una cosa de que desarrollaron el siglo pasado o hace 50 años. Orígenes de Alejandría fue de los primeros en usar el término Teotocos en sus escritos, en sus homilías y comentarios, en sus reflexiones del Evangelio de San Lucas. Destaca la maternidad de María y su papel en el misterio de la encarnación. Defendió la virginidad de María, subrayando que fue elegida por Dios. También tenemos a San Atanasio de Alejandría, que fue un defensor de la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea en el año 325. Defendió la divinidad de Jesucristo, afirmó el papel de María como Madre de Dios. Su teología es fundamental en la comprensión de María como Teotocos. Si Jesús era Dios en su totalidad, María era Madre de Dios en su humanidad encarnada. Luego tenemos a San Gregorio Nacianceno. Fue uno de los primeros en utilizar el término Teotocos para referirse a María. Defiende el título como una afirmación de que Jesús era Dios desde el momento de su concepción en el vientre de María. Enfatiza que la divinidad de Cristo no se dividió ni separó de su humanidad. San Ambrosio de Milán, en sus escritos sobre la virginidad y en sus reflexiones teológicas, defendió el papel de María como Madre de Dios y modelo de la Iglesia. La presenta como un modelo de fe, obediencia y humildad. Muestra su maternidad divina como un acto de profunda fe en la voluntad de Dios. Y luego tenemos a San Cirilo de Alejandría, que fue uno de los defensores más importantes del título Teotocos. Fue fundamental en el concilio de Éfeso en el 431, en donde se proclamó el dogma de María, Madre de Dios. Él argumentaba que en Cristo hay una persona divina. Por lo tanto, su madre puede ser llamada Teotocos. Este dogma es esencial para la doctrina sobre la unidad de Cristo. Y tenemos al famoso San Agustín de Hipona. Él reconoció a María como la Madre de Dios, defiende la virginidad de María y subraya su papel en el plan de la salvación. María, siendo Madre de Cristo, es Madre de la Iglesia y Madre de Dios en su naturaleza encarnada. Tenemos también a otros teólogos como San Bernardo de Claraval, que fue un ferviente defensor de la devoción mariana, escribió numerosos sermones, homilías sobre la Virgen María. En su famoso Sermón en la Anunciación, la escribe como la mediadora entre Dios y la humanidad. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que en su obra Summa Teológica profundiza en la naturaleza de María como Madre de Dios, abordando temas como la maternidad divina y la virginidad perpetua. Explica que es madre de la persona divina y no solo de su naturaleza humana. También tenemos a San Buenaventura. En sus comentarios sobre el Evangelio de San Lucas, profundiza en el papel de María como Madre de Dios y en la encarnación. La describe como la esposa del Espíritu Santo y madre de la sabiduría divina, resaltando la importancia de su maternidad divina en el plan de salvación. Imagínense, pues ya desde ese tiempo decían la esposa del Espíritu Santo. Tenemos a la gran Santa Teresa de Ávila. Ella reconoció a la Virgen María como Madre de Dios en sus escritos y sus oraciones.
aunque ella no escribió extensamente sobre teología mariana, habla de la Virgen como guía y protectora de la vida espiritual. En sus varias cartas y obras la invoca como madre de todos los cristianos y recomienda la devoción de María como un camino para acercarse de Jesús. San Francisco de Sales, en su Tratado del Amor de Dios, describe a María como una madre amorosa que guía a los creyentes hacia su Hijo. Ve en la maternidad divina de María un ejemplo perfecto entre Dios y el ser humano. Otro de los grandes, San Alfonso María de Ligorio, en su obra Las Glorias de María, explora las virtudes, títulos y privilegios de la Virgen. Destaca la maternidad divina de María como fundamento de su intercesión y de su papel en la salvación. Argumenta que al ser la madre de Jesús, es también madre de todos los cristianos y abogada ante Dios, abogando por la protección y las gracias para sus hijos espirituales, para todos nosotros. Otro grande, San Luis María Griñón de Montfort, en su obra Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen, la presenta como el camino más seguro para llegar a Jesús. Destaca que María es también reina del universo. Promueve la consagración a Jesús por medio de María. Su teología mariana se centra en la idea de que a través de María los cristianos pueden vivir una unión más profunda con Cristo. San Juan Eudes fue uno de los promotores de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y María. En sus escritos reflexiona sobre el papel de María como Madre de Dios. En El corazón admirable de la Madre de Dios, la presenta como la Madre del amor divino y la llama Madre del Redentor. Su corazón está unido al de Cristo en la salvación de las almas. Y también tenemos a su santidad San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater de 1987, profundiza en el papel de María en la historia de su salvación y como Madre de Dios la llama Madre de la Iglesia, Madre de todos los creyentes. Su lema papal refleja la idea de consagración a Jesús a través de María, siguiendo la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Tenemos también los símbolos apostólicos. Todas las veces que nosotros vamos y participamos en la misa, recordemos el credo, donde decimos nació de Santa María Virgen. Ahí lo estamos afirmando nosotros. Y tenemos también los misterios gozosos del Santo Rosario, la Anunciación, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, en el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, en la presentación de Jesús en el templo y cuando el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Solo voy a poner 5 conclusiones, ustedes seguramente que ya se formaron las propias. Jesús es una persona con naturaleza humana divina. Esto fue resuelto completamente en el Concilio de Éfeso en el año 431. La Virgen María es, por ser escogida por Dios para llevar a su Hijo encarnado, es la Madre de Dios, Theotokos, ya que Jesús es Dios desde el momento de su concepción por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Los teólogos y doctores de la Iglesia han escrito sobre el dogma de María como Madre de Dios, profundizando en aspectos espirituales, teológicos y devocionales.
también como en intermediación e intercesión en la vida espiritual. Los primeros teólogos ayudaron a desarrollar la comprensión de María como Teotocos, defendiendo tanto su papel en el misterio de la encarnación como la unidad y divinidad de Cristo. El trabajo de ellos fue clave para la definición del dogma en el Concilio de Éfeso y sentó las bases para la devoción de María en la teología y en la vida espiritual de la Iglesia. Los teólogos han resaltado su fe, obediencia y amor como virtudes ejemplares y han desarrollado una teología mariana que influye en la devoción y en la vida espiritual de millones de creyentes de la Iglesia Católica. Los santos son objetos del culto de dula o veneración. Sin embargo, la Virgen María es honrada con la hiperdulía, que es una veneración mayor a la que se les da a los santos del cielo. Ahora veamos el título de Madre de Dios y las iglesias protestantes. Estas tienen posturas diversas respecto al título de Madre de Dios. Algunas tradiciones protestantes aceptan el título en un sentido cristológico y otras lo rechazan por considerarlo innecesario o porque temen una veneración excesiva a María. Veamos lo que dicen los luteranos. Ustedes bien saben que Martín Lutero tenía una gran devoción por María. Él aceptaba el título de Teotocos, argumentando que al ser Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, María es legítimamente la Madre de Dios. También afirmó en escritos que María es la Madre de Dios y sigue siendo virgen. No le otorgan el mismo nivel de devoción que la Iglesia Católica. Los anglicanos, que son quienes supuestamente se parecen más a nosotros, dice así: los anglo-católicos, los más tradicionales, aceptan el título de Teotocos, entendiendo que al ser Jesús, Dios encarnado, María es su madre en la totalidad. Los anglicanos, sin embargo, evitan enfatizar el título de la misma manera que la Iglesia Católica. En el Book of Common Prayer incluye referencia a María como la Madre de nuestro Señor. Los bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales y otras iglesias evangélicas rechazan el título por estas razones. Enfoque en la escritura. En la Biblia no se usa el término Madre de Dios. Prefiere referirse a María como la Madre de Jesús o la sierva del Señor. Y ahí está la cita del Evangelio de San Lucas. Temor a la idolatría. Temen que el título pueda llevar a una veneración excesiva de María, lo cual consideran incompatible con su énfasis en la adoración exclusiva a Dios. Creen que puede dar lugar a interpretaciones erróneas sobre su rol en la salvación. Enfoque en la humanidad de Cristo. Argumenta que María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de su divinidad, por lo que no aceptan el término Teotocos. Sostienen que Dios es eterno y María no podría ser madre de su divinidad preexistente. Las otras iglesias no denominacionales tienden a minimizar la importancia de María en la teología cristiana. Para estas iglesias, María es un modelo de fe y obediencia, pero sin ningún rol especial después del nacimiento de Jesús. Rechazan términos como Teotocos, porque consideran que cualquier exaltación de María desvían la atención de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Y citan la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
únicamente aceptan el papel de María como la madre de Jesús en la carne, como ser humano, sin implicaciones teológicas más profundas. Pues bien, esto es lo que yo les tenía que presentar. Junto con Lili, como ella bien lo dijo, trabajamos esta presentación desde hace muchas semanas. Aquí les dejo a la nieta de Lili. Bien, yo lo voy a dejar ahí y porque ya estamos algo corriditos en el tiempo, comenzamos tarde, entonces quiero dejar el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta que Lili o yo podamos contestar y las más complicadas le voy a pedir al Padre Galo que él nos haga el favor de contestar. Muchas gracias a nombre de Lili y su servidor. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Ha sido espléndida tu presentación. Quizá muy recargada para que uno la pueda recordar. Quizá tuviéramos el texto, quizá algún momento que lo podemos tener escrito para guardarlo ahí o para consultar algunos de los momentos que ahí se indican de la exaltación de la Virgen. También para no equivocarse, porque tenemos que defender a la Virgen de una acusación de que la transforma, por lo menos algunos de los protestantes ven el peligro de transformarlo en una diosa, ponerlo a la par de Dios. Y eso sería contrario a toda la escritura, no tiene nada que ver, no es correcto, pero puede ser una exageración de nuestra devoción, por la cual pensamos en una divinidad de la Virgen por esa aproximación que tiene como Madre de Dios. Eso no la convierte en Dios, por supuesto, pero tiene todas estas características que están vinculados con la divinidad, no solamente en la encarnación, sino a lo largo de toda su vida, porque ella también se convierte en discípula de Cristo. Entonces es el primer modelo de nuestra vida. O sea, ella vive toda su vida al lado de Cristo. Y cuando Él se va al cielo, en este momento de la resurrección, ella se queda como madre de la iglesia, como el punto de unión más cerca de Cristo que la comunidad tenía para poder reconocer la fe que a través de Cristo venía por la Virgen María. Por lo tanto, ella es una gran guardiana de la fe desde los primeros tiempos y todavía con las diferentes apariciones que hay en todo el mundo, que pueden tener muchos elementos de tipo psicológico, de tipo muy humano, pero ese discurso que va de una aparición a otra vuelve a recuperar su papel de madre de la iglesia, es decir, presente entre nosotros para que cada fiel, además de amar a Cristo, se encuentra que ahí está su madre. No puede separarlo uno de otro, precisamente no solamente como madre de la humanidad de Cristo, sino también de su divinidad. O sea, la verdadera reciente a Cristo es su persona, y como persona es divina. Así que a través de ella nos conecta directamente con la divinidad de Cristo. Entonces es un medio de santificación. Felicidades, Freddy y Lili, que se ha tomado la tarea de desarrollar ese tema. Ha sido muy interesante, espléndido
y lleno de motivación para poder vivir esta realidad tan profunda que hay en la Virgen María, sin convertirla en diosa, porque Dios es el infinito. Ella sigue siendo una criatura, pero de una altura tan grande que abarca la comunidad creyente entera, y Cristo a través de ella realiza la salvación. De hecho, con muchísimas personas que se convierten por encuentra a la Virgen alguien más cercano. Cristo es Dios, no hay duda. La Virgen está pegada a Cristo, pero es humana. Entonces, quizá el peldaño más bajo para entrar en el proceso de la salvación es realmente María, porque está más cerca de nosotros que Cristo, si esto es posible. Sin embargo, ya es suficiente Cristo para nuestra salvación, pero con Él siempre la Virgen aparecerá, quieran o no, al lado de Él para nuestra salvación. Yo quisiera solo agregar una forma, es decir, aparece la Virgen con tantas apariciones, gracias, discusiones. Entonces, vale la pena que cuando nosotros hablamos de ella, no vamos a abstraerla. La más cerca es la de los evangelios, pero hay un montón de otras apariciones donde la Virgen también enseña, demuestra algunas otras virtudes, otras situaciones de la iglesia para salvarla. Cualquiera de ellas puede ser un objeto de devoción para una persona, porque a través de ella entonces se abre ese amor que nace en nuestro corazón para que Cristo sea realmente el Hijo de ella, o sea, pero Él es Dios, entonces la Theotokos no puede ser separada de esta función infinita y divina de Madre de Dios. Yo creo que hay mucha gente que quisiera expresar algo, porque cuando se trata de María, todos tenemos algún lado de emoción, de haber que nos ha ayudado en algún momento o ha iluminado nuestra fe. Sería bueno escuchar algún testimonio de ese tipo de reacción nuestra ante el gran misterio de la Madre de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta información que nos ha dado, que ha ampliado sobre nuestra querida Madre, la Virgen María. Sí, con Lili estuvimos trabajando esto, como ya lo dije, y pues tuvimos que medirnos en el contenido porque el tema da para mucho más, Padre. Yo lo que voy a hacer es que despuesito de la reunión lo voy a publicar ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Puedan despacito verlo y pues hacer todo, todo lo correspondiente a ampliar su conocimiento, porque hay muchas cosas ahí que la gente da por sentado, ¿verdad? Y yo solo quiero decir que quien cree que la vida comienza en el momento de la concepción, entonces ahí comienza la vida y también ahí comienza la encarnación del Hijo de Dios. Mire pues qué cosa más linda. Para nosotros los humanos comienza la vida, la gestación y en el caso de Jesús, la encarnación. Nada más, Padre, no sé, Lili, si tú querías decir algo. No, Freddy, yo creo que ya lo dijiste. Y de nuevo, muchas gracias. Entonces, tengo un problema con mi micrófono, pero no quiero hablar mucho. Pero abramos los micrófonos para si alguien quiere hacer algún comentario.
Yo quisiera hacer algún comentario, Conchita. Para mí, a mí me da un poco de pena porque cuando yo pido, me dirijo a nuestra madre, siempre. Y es decir, tengo un especial amor por ella. Y entonces, después me acuerdo y digo yo, pues tengo que pedirle a nuestro Señor, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no sé qué me va a decir el Padre, pero yo cada vez que voy a la iglesia y voy a la misa, lo primero que hago es mirar a nuestra Madre, solamente. Gracias, Julita. Yo quiero decir algo, perdón que no levanto la manita, pero no puedo. Dale, Giovanna. Que estuvo lindísima la presentación y creo que pues me encanta que hoy sea el día anterior a la celebración mañana, que es la celebración de la Anunciación, ¿verdad? Que es el momento de la concepción de Jesús. Así es que de nuestro Señor, solo decirles que muchas gracias, lindísimo todo, y que cuando lo podamos leer y despacio y poder meditar en cada uno de los detalles que tuvo esta presentación. Felicitaciones, Freddy y Lili. Muy, muy completo todo. ¿Alguien más? Conchita, buenas noches a todos. Felicitaciones por la presentación. ¿Podríamos definir que la Virgen es la intercesora ante nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesús es el intercesor ante el Padre? Entonces, de esa manera podríamos, o sea, no sé, se me ocurre, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. Se me ocurre que podría ser un canal diferente para cuando tenemos una oración de petición. La Virgen puede ser nuestra intercesora de nuestro Señor. Gracias, Pati. A ver qué dice el Padre Galo. No, basta no cambiar los papeles, porque siempre la unión en las oraciones de la iglesia, la que le da a los sacerdotes que dicen el breviario, siempre hay oraciones al comienzo, al final de cada una de las partes del breviario. Pero se le pide siempre uniendo a Dios, divinidad con ella. Entonces, nunca la iglesia llama a la Virgen sola, sino que siempre la pone en el fondo de la realidad de Cristo. Eso podemos seguirlo nosotros igual, porque así no hay peligro ahí, no se le quita nada a la Virgen. Lo que celebramos mañana con la Anunciación está la palabra de María, fiat, hágase. Hágase lo que tú has dicho, pero en esa palabra implica que ella es la esclava del Señor, que toda está entregada. O sea, todo lo que hemos meditado a través de la dignidad, ahí aparece en la humildad de ella, pero con la misma totalidad de entrega que Dios puede con ella hacer todo lo que Él quiere dentro de ese proceso de salvación. Ella lo va entendiendo poco a poco porque es una anuncia que la sorprende, pero meditando ella se da cuenta del papel que le asigna con este hijo que va a nacer, que viene de Dios por obra del Espíritu, pero ella está vinculada a Él en la totalidad de su ser. Por eso que se considera esclava del Señor, o sea, totalmente entregada, ya no es propiedad de sí misma, es propiedad de Él. Entonces todos los títulos que hemos meditado vienen solo a identificar algunos aspectos de esta entrega que ella da a la Virgen cuando el día de la Anunciación pronuncia esa palabra tremenda, hágase. No es
una oración, es una afirmación. O sea, ella ya está identificada con este que ha sido anunciado. Entonces, cuando dice, hágase en mí, ya ella no solo aceptó, sino que ya está colaborando. Y Cristo nace en su propio seno. Tenemos 3 personas que levantaron su mano. Creo que es en este orden. Sonia. Gracias, Conchita. Es muy cortito lo que voy a decir. Primero, agradecerle a Freddy y a Lili porque estuvo muy linda su presentación. Y luego solo mencionar, me encantó que dijeran que María es la esposa del Espíritu Santo. Creo que es muy significativo. Es algo que nunca se me había ocurrido y por eso quería resaltarlo hoy. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gildis. Sí, gracias Lili y Fred, estuvo linda la presentación. Yo solamente quería comentar que para la crucifixión de Jesús, él le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a María le dice, he ahí a tu hijo. Entonces él también nos la entrega como madre para nosotros. Así es. Clarísimo. Muchas gracias, Gilda. Osvaldo. Conchita, buenas noches. No, yo soy que quiero participar muy brevemente. ¿Qué tal, Anabela? ¿Qué tal, Conchita? Buenas noches. Me llamó la atención cuando el padre Galo mencionó el punto que cuando Jesús se fue al cielo, la Virgen quedó como madre de la iglesia, y lo pienso muy a propósito de la época de Cuaresma, ahora que estamos rezando en San Ignacio el Via Crucis los viernes a las 11:30, los que puedan llegar. Realmente la Virgen fue la primera, ustedes ya lo deben saber, quien hizo el Via Crucis, y realmente en cada una de las estaciones es increíble, de verdad, lo que lo acerca a uno a Dios, las reflexiones que se hacen, y en cada una de las estaciones sentimos y la presencia de la Virgen, que seguramente en ese momento y ahora nos sigue guiando como nuestra madre, ¿verdad? Acá en la tierra, para comprender la pasión y acercarnos más a Dios en esa dimensión de dolor y de sufrimiento, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Pues nada más, y contarles de verdad que es una belleza rezar el Via Crucis. Gracias a Carmen y a Lorena y a todos los que llegan los viernes solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. A las 11:30. Así es. Muy bien. Pues, Padre Galo. Bueno. Hemos llegado al final. Dar la bendición. Darle gracias al Espíritu Santo que nos ha acompañado y pedirle para que con su luz sigamos transformando a la Virgen María en nuestra vida, aquel papel que en el último momento de la cruz él mismo lo insignó, así entregándonos su madre, que realmente sea madre nuestra. La forma puede ser la que sea. Uno puede ver la Virgen según algunas apariciones, porque siempre manifiesta algún aspecto de ella. Pero eso no es esencial, va más allá. Lo que el Evangelio nos ha demostrado y la teología lo ha formalizado con palabras para que usando esa terminología que hemos aprendido podemos acercarnos más a ese gran misterio de la criatura humana, únicamente humana, pero unida a Cristo, que es totalmente divino, además Salvador nuestro. Así que con eso yo creo que elevamos toda nuestra súplica y alabanza al Señor del Espíritu Santo, y dándole gracias y pidiéndole que nos siga guiando en la meditación de sus misterios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén.
y gracias por su presencia. Gracias Lili, gracias Freddy y todos los que han colaborado en esta presentación tan compleja y además históricamente correcta y teológicamente pues sugestiva para que podamos seguir meditando y deseando identificarnos con ella. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Ya podemos Gracias, Padre. despedirnos. Gracias, Padre. Pasen buena noche. Gracias, Buenas Padre. noches. Buenas Gracias, noches. Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Díganme, por Buenas favor. noches y muchas gracias. Buenas noches, Padre. muchas gracias Que por la estén linda bien. presentación. Ay, Gracias. muchas gracias, muy amable. Silvia Cáceres. Bueno. Hasta pronto.